¿Qué tal? ¿Cómo está? Le doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Libros a la Mesa. En esta ocasión para hablar de los ganadores del concurso de cuento infantil, del noveno concurso de cuento infantil de la editora de gobierno del estado de Veracruz. Titiate, el artista, de Arely López Juárez, ganador del primer lugar en la categoría amateur. Y un libro triste de Sonia Emma Limón Suárez, el tercer lugar de la misma categoría amateur. Quédese con nosotros, está comenzando Libros a la Mesa. Bueno, y como le decía en la introducción del programa, vamos a hablar por teléfono con Arely López Juárez, quien fue nominada o galardonada con el primer lugar del concurso de cuento de la editora de gobierno 2019 con su historia Titiate, el artista. Arely es originaria de Orizaba, Veracruz, es docente, escritora, directora, actriz de teatro y cuentacuentos. Además, cursa la maestría en educación y a nivel nacional obtuvo el primer lugar en el 2013 con la convocatoria de dramaturgia Los valores de la transparencia y el combate a la corrupción, emitida por el estado de Oaxaca, con su obra de teatro Kikiriki. Arely, muchas gracias por recibirnos en tu casa y antes que nada, felicidades por este primer lugar del concurso de cuento en la categoría amateur. Muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Un gusto saludarte. Oye, platícame, cuando te dijeron, ¿cómo recibiste la noticia en tu casa, en tu familia, tú misma? ¿Cuál fue la sensación de haber ganado este primer lugar? Pues siempre recibir este tipo de noticias pues te da muchísima felicidad. Esta fue la primera vez que recibo la noticia con mis hijos. Entonces creo que ellos estaban más emocionados que yo con esta historia que bueno, surgió como los cuentos de dormir para ellos. Y bueno, estábamos muy felices los tres de recibir tan bonita noticia. Oye, además el nombre del protagonista tiene una historia particular, me imagino. Sí. Bueno, Titiate, te decía, nace como esas historias de dormir. El personaje ya existía, pero el nombre viene por mi niño, el más chiquito, que cuando era bebé pues no podía decir leche de chocolate. Entonces, cuando él pedía leche con chocolate, decía Titiate. Y desde entonces se quedó Titiate y bueno, ahora Titiate ya se hizo hasta Artista. Oye, y en la historia además, la anécdota de la historia más bien nos obligas a pensar en el papel del artista en la sociedad. Ya desde esa época, en la época prehistórica en la que planteas la anécdota, ya había esta especie como de discusión acerca de la importancia de los artistas en la sociedad. Sí, claro, creo que los artistas siempre hemos existido, ¿no? Desde que llegamos a este mundo, pues tenemos la necesidad de crear, está en todos, ¿no? Solamente que hay algunas personas que las desarrollan más que otras, pero sí, efectivamente, pues es el primer artista que existe, ¿no? El caso de Titiate. Oye, y también esta cuestión se hace más grande todavía en la época presente con la contingencia sanitaria, porque nos obligas a pensarnos, a cuestionarnos cuál es la utilidad del artista en una sociedad como la que vivimos. Claro, creo que ahorita que hemos pasado por estos encierros, siento que las personas y en general también los mismos artistas nos hemos dado cuenta de lo importante que es el arte en nuestra vida, ¿no? Creo que el poder escuchar música, el tener un buen libro que ver, una obra de teatro en línea, ver una pintura, incluso crear una pintura, pues es lo que nos mantiene sanos mentalmente, ¿no? Esta parte, imagínense que estuviéramos encerrados y el arte no estuviera, si no pudiéramos poner música, si no pudiéramos ver una película en línea, pues estaríamos peor de lo que estábamos ya, ¿no?
Sí, además también preguntarte, a propósito de lo que dices, de lo que planteas, ¿por qué un artista hace lo que hace? Pues creo que es nuestra necesidad, así como comer, así como tomar agua, nuestra necesidad de crear, nuestra necesidad de expresarnos. Y creo que si hubiera más artistas, tal vez habría menos problemas en la sociedad, ¿no? Si canalizáramos todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y lo convirtiéramos en una obra de arte, pues el mundo sería muy diferente, ¿no? Habría menos ira, menos pleitos. Si en lugar de explotar con la persona que tengo junto, me pongo a escribir una canción, a escribir una historia, incluso a hacer una pintura, pues creo que viviríamos mejor como sociedad, ¿no? El arte es crear de una manera positiva, ¿no? Y además, Titiate, el personaje de tu historia, vive a contracorriente de la gente con la que pues convive, porque en esa sociedad donde él tiene que desarrollarse, lo importante es llegar a cazar para comer cada día. Sin embargo, él lucha por esos sueños y es de alguna manera un rebelde, un loco, a lo mejor el primer loco de la historia, ¿no? Sí, creo que es la historia de todas las personas que nos dedicamos al arte, ¿cierto? ¿No? Que en algún momento cuando le dijimos a nuestra familia que queríamos ser artistas, ya sea de teatro, de pintura, música, pues nos tiraron de locos o nos dijeron que de eso no íbamos a vivir o que nos dijeran, no, sigue la tradición, sea abogado, sea médico, ¿no? Y es esa historia que se repite mucho con nosotros como artistas, que siempre es la familia, a veces los papás que te dicen, no, ese camino no. Y en el caso de Titiate, como todos los artistas, pues nunca quitamos el dedo del renglón por crear, ¿no? Por expresarnos. En tu caso, cuando le dijiste a tus papás que te ibas a dedicar a estudiar teatro, o más bien que te ibas a dedicar al teatro, ¿no te preguntaron, ¿y qué vas a estudiar? Sí, claro. De hecho, hay una anécdota ahí, ¿no? Mi mamá me dijo que le iba a meter a clases de teatro para que viera que yo no era buena para eso, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí cometió su mejor error, porque desde los 15 años que me metí a clases de teatro, pues nunca paré. Y de ahí nunca quité el dedo del renglón, ¿no? Dije, esto quiero en mi vida. Y bueno, afortunadamente tuve el apoyo de mi familia. Bueno, pude estudiar lo que tanto me apasiona. Y bueno, sí, fíjate cómo queda prueba de eso, ¿no? Normalmente cuando platico con alguien que hace teatro, siempre tiene un recuerdo muy importante de su primer maestro. ¿Quién fue tu primer maestro de teatro? Mi primer maestro de teatro fue el maestro Julio. Fue aquí, en ese entonces era el Irbao. Y sí, pues estaba yo bien chiquita, tenía yo 15 años cuando entré a esa primera clase de teatro, que me acuerdo que todos corrían como locos agarrando el espacio. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, dije, pues voy a correr y agarrar el espacio, ¿no? Y después de esa experiencia, pues ahí me quedé y aquí sigo. Muy bien. Oye, ¿cuál es la diferencia o cuál sería la diferencia en tu caso entre imaginar las historias y plasmarlas en el papel? Bueno, es como en la parte del proceso. Cuando uno empieza a crear una historia, anda como en el espacio, ¿no? Anda ahí dando de vueltas y la vuelves a escribir en tu mente y luego la empiezas a contar. Bueno, yo en mi caso antes de escribir se los cuento a mis hijos y ya empieza a tomar forma. Pero es una historia que solo está en mí y en mi voz, ¿no? Y al pasarla al papel, que en este caso la editora de gobierno me hizo el favor de pasarla a papel, publicarla, pues es darle esa sonoridad, ¿no? Que llegue a más personas, eso que en algún momento solo estaba en tu imaginación, que las demás personas también la escuchen, también la disfruten tanto como yo disfruté creándola, como yo disfruto tanto contándola, ¿no? Ahora que conoces, como la parte padre. Perdón. Ajá, ahora que conoces las ilustraciones de tu libro, ¿la ecología que te presenta el ilustrador se parece a lo que imaginaste? Sí, mucho. Hay la parte, por ejemplo, del mamut o cuando está, me encanta la portada, ¿no? Cuando están este diente de león soplando, ¿no? Y creo que eso cuando supongo que la persona que hizo las ilustraciones era algo que vivió, ¿no? Porque a veces los artistas pues nos vamos con cosas tan pequeñitas como
un pequeña pelusa que anda volando y sobre eso nos vamos, ¿no? Sobre eso va la imaginación. Sí, estoy pues encantada con el resultado de esta historia. Oye, y ya para terminar, antes de agradecerte tu presencia en Libros a la Mesa, me gustaría que compartieras con nosotros un pensamiento hacia la gente que se entera de esta convocatoria del concurso de cuento de la editora de gobierno. ¿Cómo harías tú para invitarlos a participar? Pues la verdad que la editora de gobierno, pues yo ya la siento como parte de mí, una casa que apoya mucho a los escritores veracruzanos, que nos impulsa mucho a poder publicar. Realmente son convocatorias muy, muy nobles, que realmente sí vale la pena pues intentarlo, ¿no? Y después, bueno, cuando uno ve el resultado, en mi caso, bueno, este es el tercer cuento que me publica la editora, y cuando los ve uno, pues se emociona aún más. Entonces sí los invito a que participen en este cuento, en esta convocatoria de cuentos, que la verdad pues a mí me ha traído pues muchísimas satisfacciones, y esta parte de que tu cuento se queda ahí plasmado, no solamente en tu imaginario, sino queda ahí para más personas, es algo que vale muchísimo la pena pues poder compartir. Muchas gracias, Arely, por esta plática a través del teléfono y del Zoom y de la imagen. Gracias a la tecnología porque nos permite llegar hasta Orizaba. Y gracias, seguimos aquí en este programa que, como ustedes saben, es para dar a conocer todas las publicaciones de la editora de gobierno del estado de Veracruz. Esto es Libros a la Mesa. Continuamos. Y ahora vamos a platicar con la autora del cuento ganador del tercer lugar de la categoría amateur, Sonia Emma Limón Suárez, Un libro triste. Ella es nacida en el puerto de Veracruz, fue parte del coro de la Universidad Veracruzana, fíjese usted, y trabajó durante 27 años en bibliotecas del Ayuntamiento de Veracruz. Sonia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Es un honor estar en este lugar tan importante con personas tan importantes. Oiga, felicidades sobre todo por el reconocimiento a este cuento. ¿Cómo nace la idea de la anécdota de Un libro triste? Pues la idea nace debido a ver la situación, que no solo por la pandemia que estamos pasando ahorita, sino tiempo atrás, los valores van feneciendo día a día, ¿sí? Y es muy triste esto. El ser humano no se da cuenta de que desde que nacemos venimos con una misión y debemos de tratar de cumplir esa misión. La situación en el ámbito familiar se está deteriorando mucho, y esto a una servidora pues le entristece y le preocupa, pero más que preocuparle, le ocupa. O sea, me ocupo. ¿Cómo me ocupo? Escribiendo historias de valores que sirvan a los demás. Así como los seres humanos, desde que nacemos tenemos una misión que cumplir, así el libro de mi historia vino con una misión, y no solo el libro de mi historia, sino todos los libros traen una misión. A veces traen la misión de alegrarnos, traen la misión de instruirnos, a veces de que derramemos una que otra lágrima, de documentarnos, en fin. El libro del que usted habla en su cuento es un libro que pasa por diferentes personas, por las manos de diferentes personas, sufre la indiferencia de diferentes personas, hasta que encuentra un lugar en donde es recibido con mucho gusto. Así es. Se plasma la situación de las familias en esta historia. Él desde el principio vio la situación de los hogares, y por eso él se autonombró un libro triste, ¿sí? Va viviendo diversas aventuras, y pues yo creo que
puntos suspensivos, lean el libro, ¿sí? Y vean el desenlace tan bello que tiene. A ti que me estás viendo ahorita, que me estás escuchando, quizá digas, pero es que a mí no me gusta leer. Pero si te pones a pensar, a razonar, ¿cuánto lees al día? El anuncio que está en la esquina de tu casa, el instructivo que tuviste que consultar, el periódico para ver las noticias, qué sé yo, 1000 cosas que lees. Y aún así te contradices diciendo que no lees, que no te gusta leer. Pero si tomaras un poquito de tu tiempo, ¿sí? Día a día, comenzaras, por ejemplo, con un pequeño poema, ¿sí? Que te motivara, o con una historia que te recordara los cuentos infantiles de la abuela, entonces sería un buen comienzo, porque quiero decirles a todos que no hay cosa más hermosa que viendo a una madre, a un padre, leyéndole a su hijo, instruyéndole, guiándole por el camino de la lectura, porque miren, yo en mi andar de tantos años por biblioteca, por los talleres y las actividades que daba, decía, el objetivo primordial de cada actividad es fomentar el hábito a la lectura. Y el hábito a la lectura, perdón que le interrumpa, en este caso en el libro tiene dos facetas, porque una es la lectura del cuento que usted escribió y otra es las ilustraciones que lo acompañan, que son hechas por un joven que se llama Fabricio Torres. Yo la voy a invitar a usted y a nuestros televidentes a que nos acompañen a ver esta cápsula que tiene que ver con el ilustrador de un libro triste. Fabricio Torres, aquí en Libros a la Mesa. Gracias. ¿Alguna vez se han preguntado si los libros sueñan? Si tienen deseos. De eso se trata el libro de Sonia Emma Limón Suárez. Un libro triste, con ilustraciones de Fabricio Torres Peralta. La tristeza del título del libro se debe a que su caminar por el mundo llega a un poblado en donde parece que la gente solo le interesa la televisión, los celulares, los videojuegos y pelearse. Solo un golpe de suerte puede cambiar esta situación y transformar el destino de este libro, que parece estar condenado a estar triste para siempre. Pues a mí me encantó, la verdad me encantó porque desde que lo comencé a leer se me hizo una historia muy realista y los escenarios que plantea son bastante ciertos. O sea, las personas devalúan un libro, lo ignoran, o de plano lo ven como un objeto de utilería más que como lo que es una fuente de conocimiento. Entonces, la verdad, me sentí muy identificado al ilustrarla mientras iba leyéndola, desde el contexto en el que se sitúa, que desafortunadamente en las comunidades es donde más ignorancia podemos encontrar. Fui visualizando toda la historia, fui visualizando todas las escenas y bueno, afortunadamente logré plasmarlas en las ilustraciones que desarrollé. Para mí ilustrar un texto es una forma de comunicar, es como encontrar en ese texto el momento, visualizarlo, verlo, vivirlo, experimentarlo y sentirlo y poder en esa ilustración congelar ese fragmento, ese sentir, esa parte de la vida, ya sea del personaje o del momento en que se esté viviendo. Para mí eso es. Sabemos que los textos, ya sean de cualquier tipo, van dirigidos a cierto tipo de sector, de edades, ¿no? Entonces, bueno, también hay que adecuar las ilustraciones con base en el contexto, pero bueno, para ese tipo de público al que va dirigido, para que sea más digerible o bien impulse ya sea a algo un poco más concreto, dependiendo de lo que se quiera representar, o para echar a volar la imaginación. Este libro me hace
pensar si no estaré pasando demasiado tiempo en la computadora o en el teléfono, en lugar de estar leyendo tantas historias maravillosas que hay para los niños. Ojalá que cuando lean se den cuenta que hay vida detrás de las pantallas. Mi recomendación, no dejen para mañana lo que pueden leer hoy. Ahí está la cápsula que preparó para nosotros Javi Cabrera sobre un libro triste. No se puso de acuerdo con Fabricio, ¿verdad? Porque dijo prácticamente lo mismo que usted nos platicaba. ¿Cómo inició su historia como lectora? ¿Cómo inició su hábito para leer? Bueno, yo aprendí a leer a los 5 años y me empecé por interesar. Mi abuelita me leía, bueno, cuando nos iba a visitar, antes de dormir me leía un cuento. Y a los 8 años escribí mi primer poema basado en un recuerdo que más que en la mente me quedó en el corazón. En un viaje que hicimos a México, viendo a una niña que vendía castañas en medio de un tremendo frío, ¿sí? Y de ahí me nació escribir mi primer poema a los 8 años. Seguí escribiendo y posteriormente empecé a escribir historias. Oiga, ¿y qué autores le inspiran a usted? Ya siguió, comenzó a leer, comenzó a escribir. ¿Qué autores le inspiraron a seguir haciendo este asunto de la escritura? Bueno, a mí me gusta mucho Gabriela Mistral. La chilena. Premio Nobel de Literatura 1945. También, me fascina Mario Benedetti. El maestro uruguayo, claro. Sí. Eduardo Lizalde. Hay un libro que me encanta, El Principito. Sí. Para mí es un excelente libro. Ernest Hemingway. Y hay un libro que me gusta mucho ahorita por la época, Navidad en las montañas, de Ignacio Manuel Altamirano. El maestro Altamirano de Tixla Guerrero. Sí. Oiga, ¿y qué? Usted ha escrito ya varias cosas. ¿Sobre qué tema le gustaría escribir a continuación? Mis cuentos siempre los escribo que tengan mensajes de valores. Pero ¿sobre qué está trabajando ahorita? Ahorita estoy escribiendo mi historia. Su biografía. Mi biografía, sí. Es lo que estoy, y aparte, uno que otro poema. ¿Y cómo quisiera ser recordada, maestra? ¿Como maestra, como escritora, como promotora de lectura? ¿Cómo le gustaría ser recordada? Bueno, para empezar, gracias por decirme maestra. Yo no soy maestra. Me empezaron a decir maestra porque por tantos años que estuve enseñando a los niños. Es un honor que usted me diga eso. A mí me gustaría ser recordada porque la semilla que yo he venido sembrando, he visto que ha dado fruto, y no me gustaría ser recordada ¿Como una formadora de lectores? Como una formadora de lectores. Y volviendo a la lectura, que hace rato se mencionó el hábito, fomentar el hábito a la lectura, eso lo descarto. Porque en un curso que tomé en el IBEC como mediadora de lectura, sí, aprendí, gracias a mis grandes maestras, la maestra Patti, sí, y la maestra Soco, al licenciado Agustín Guerola, no se debe de fomentar el hábito a la lectura. Qué hermoso que un padre o una madre le infunda a su niño, a su niña, el gozo por la lectura. Ya no el hábito, el gozo. Y eso cambia mucho. Claro, cambia mucho la perspectiva, el punto de vista de donde tiene que ver la lectura. Así es, así es. Y un niño que desde pequeño se le despierta el gozo por la lectura, no
No tiene fin, no tiene límites. Sí. Le agradezco mucho su presencia, maestra Sonia, y agradecemos mucho este libro tan bonito, un libro triste. Usted tiene que leerlo. Él es ganador del tercer lugar del noveno concurso de cuento infantil de la editora de Gobierno. Muchas gracias. Por último, Claro. la lectura nos hace mejores seres humanos. Claro. ¿Qué tal que un día se hallen leyendo el primer libro que pasó por la imprenta? Sí, está muy bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les recordamos que Libros a la Mesa es un programa de Radio Televisión de Veracruz y la editora de Gobierno del Estado de Veracruz. Recuerde, hay que leer, pero cuidado porque la lectura perjudica la ignorancia. Hasta la próxima.